Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos una vez más a esta sesión nueva, donde vamos a abordar, dándole seguimiento al tema, a la temática del adolescente, vamos a abordar un aspecto muy importante dentro de la vida actual de nuestros adolescentes, que en este caso pues es la sexualidad. Quisiéramos tal vez como padres de familia pensar que nuestros niños nunca van a crecer, que no se van a convertir en adolescentes y peor aún, que nunca van a tener algún tipo de actividad sexual. Sin embargo, pues esto es solamente una fantasía, el niño tiene que crecer, la niña tiene que crecer, y finalmente es inevitable el hecho de que tengan una vida sexual activa. Aunque habría que decir que lo que es aplazable es justamente el inicio de esa actividad sexual. En este video, pues de alguna manera se pretenden abordar algunas temáticas en general sobre este tema, pues muchas veces un tanto difícil de manejar para los padres de familia, pero que sin embargo, pues es algo que es una realidad que debemos aceptar como tales. El niño igual tiene que crecer, al igual que nosotros crecimos para convertirnos en adultos, pues el niño también tiene que crecer para convertirse en adolescente, joven, adulto en plenitud y finalmente llegar pues, a la senectud. Si así se puede llegar a esto, ¿no? Bien, entonces nos vamos a plantear primero cómo es que se construye la sexualidad, haciendo antes una breve contextualización de este término. Cuando hablamos de sexualidad no nos referimos exclusivamente y solamente de manera, eh, digamos, enfática a lo que es la genitalidad. En realidad la genitalidad es una pequeña porción de ese ser sexuado que somos. En este caso, justamente cuando hablamos de sexualidad, pues nos referimos en lo general a esa identidad de definirse o conceptualizarse como hombre o como mujer, ¿sí? Y esta sexualidad pues va a ser, digamos, influenciada por tres elementos muy importantes. La primera, que va a ser la autoimagen como ser sexuado. Es decir, el reconocimiento pleno que va a ser el niño de justamente tener gónadas masculinas o gónadas femeninas, o sea, vagina o pene, ¿sí? Eso es la primera etapa, ¿no? En ese sentido, este proceso pues inicia desde muy pequeños, cuando justamente se dan cuenta del dimorfismo sexual, la diferenciación de géneros, de sexos, en cuanto a que hay niños y hay niñas. En el caso del niño, pues básicamente se reconoce a sí mismo como niño y se da cuenta morfológicamente hablando que él tiene pene. Y en el caso de la niña, pues él se da cuenta que la niña más bien, la niña se da cuenta que no tiene pene, tiene vagina. Eso es un primer momento, algo necesario que tiene que hacer el niño para desarrollar una identidad sexual. Este proceso es completamente normal, bueno, igual los otros dos también lo son. Simplemente en este caso, este proceso empieza incluso desde muy pequeños. Justamente cuando los niños, pues a veces empiezan a autoidentificar. Así como de repente los niños pues hablan de que tienen cabeza, de que tienen ojos, pies, pues también parte de lo que es la educación sexual con los niños, la educación sexual sana y auténtica, pues implica también eso, o sea, referirse a, perdón, a los órganos sexuales, a los órganos reproductivos, como por su nombre, no pilín, no pajarito, no tu cosita, de repente allá bajito. Obviamente eso es una práctica completamente inapropiada. Lo más viable sería justamente, pues, referirnos a ellos, a estas partes corporales, por su propio nombre. De entrada, desde ahí le estamos enseñando al niño que su cuerpo es algo que no se toca, que su cuerpo es algo muy personal, que solamente él debe conocer, y justamente pues también de alguna forma estamos inculcando esta parte de una actitud libre de prejuicios a abordar temas sexuales. Porque pareciera que cuando somos adultos, de repente el niño vemos que se está autoacariciando, o sea, masturbando, de repente déjate ahí, no seas cochino.
Y de entrada, pues esto ya es un grave error, porque finalmente el niño empieza a entender o empieza a asumir que tocarse ahí es justamente algo completamente inapropiado, ¿sí? Por eso sería necesario pues hablar de estas temáticas pues justamente desde muy pequeños, ¿sí? Ok, el siguiente elemento que también forma parte importante de la adquisición del ser sexuado es, ahora sí, el reconocimiento de esa orientación sexual que generalmente se asocia a la pertenencia a un género, ya sea masculino o femenino. Es decir, el niño varón, para decir que es hombre y que le gustan las mujeres, primero tendría que pasar por un proceso un tanto largo, que justamente va a implicar primero el reconocerse a sí mismo como varón, como masculino. Dos, ser, pensar y actuar como hombre. Y en ese sentido también aquí entrarían las preferencias erótico-afectivas. O sea, no nada más es ser, pensar y actuar como hombre, sino también es el reconocimiento de la orientación implica necesariamente esta idea de, en el niño, pues abordar la parte tan importante de lo que es la sexualidad desde el punto de vista de una conducta, de una cognición, de un afecto, pero también de una orientación erótico-afectiva, es decir, con quién va a querer ejercer su sexualidad. Un tercer componente de esta adquisición de la sexualidad va a ser la elaboración de vínculos románticos estables, que en este caso en la adolescencia se van a dar por terminados una vez que el niño pues ya alcanza tal vez la mayoría de edad, bueno, el adolescente ya alcanza su mayoría de edad y justamente se va a ver reflejado en la calidad de la relación erótico-afectiva que él tenga con otra persona. ¿Qué tan profundo llegue ese aspecto? Posteriormente se va a hablar de algo que se llama teoría triangular del amor de Stenberg, que nos habla justamente un poquito de esto en cuanto a que el adolescente, o el adulto en este caso también, finalmente, pues en una relación involucra necesariamente tres elementos muy importantes: la intimidad, la pasión y el compromiso. Y en este caso, justamente cuando en un sujeto se conjugan estos tres elementos, intimidad, pasión y compromiso, estamos hablando que el sujeto ya es capaz de establecer un vínculo erótico, afectivo, romántico, estable. Generalmente en la adolescencia se pudiéramos considerar que es una etapa donde el adolescente pues pone a prueba justamente esta parte de los vínculos románticos. De repente pues ya lo sabemos. El amor romántico, de repente el amor eterno en el adolescente dura generalmente pues 3 meses, tal vez medio año, pero sin embargo hay que también considerar algo muy importante, que también los y las adolescentes, pues sí, efectivamente llegan a involucrarse tanto con una pareja que su pérdida, pues obviamente es equiparable pues a una pérdida de una relación ya formalizada. Y no hablamos de matrimonio estrictamente hablando. Hablamos, por ejemplo, también de una relación de pareja, tal vez no oficial, pues no avalada por alguna ley, ya sea religiosa o civil, pero que sin embargo ciertamente genera un vínculo muy poderoso. En ese sentido, pues, insisto, tenemos que recordar que para que podamos hablar de una relación madura, se tienen que cumplir tres requisitos al mismo tiempo. La parte de la pasión, que es estrictamente hablando la parte de la genitalidad, del cachondeo, tal vez de lo que es la parte erótica, pero también la intimidad, ese grado de confianza que tenemos con las personas, ese sentimiento de bienestar que tenemos con las personas y también, obvio, muy importante, el compromiso. De repente, una relación no sana es donde no falta alguno de los tres componentes. En una relación sana, formal, deben de existir los tres niveles
digamos, de relación. Lo que es lo erótico, que es la intimidad, la pasión, lo que es lo afectivo, que es la intimidad, pero también lo que es la parte, digamos, moral, entre comillas, lo vamos a poner así, no en el sentido amplio de la palabra, que tiene que ver justamente con esta parte de eh, del compromiso, ¿sí? Y obviamente a veces los adolescentes, aunque digan lo contrario, no están de ninguna manera todavía diseñados o no es el momento de, por ejemplo, tal vez iniciar una relación ya con compromisos, ¿sí? Y esto es justamente uno de los graves riesgos que se corre entre la adolescencia, los embarazos no deseados, donde ciertamente hubo mucha pasión, y ese fue el problema, hubo mucha intimidad en la parte afectiva, se sentían pertenecientes uno al otro, pero al momento de presentarse un tercero, que es en este caso el producto del embarazo, pues deja de existir y ya no hay compromiso, ¿sí? Entonces tenemos que entender esta parte esencial, que cuando hablamos de una relación sexual, una relación de pareja estable, tiene que cumplir los tres requisitos: lo erótico, la intimidad y lo que es el compromiso. Y pues eso sería también el culmen de justamente el proceso de esa identidad sexual en el adolescente. Otro punto importante que también tenemos que considerar justamente en nuestros medios actualmente, en nuestro medio social, pues es la parte esta de algunas problemáticas que han surgido, sobre todo en nuestros días, en nuestra vida moderna, que pues tal vez antes no se presentaban, ¿no? Pensemos un poco cómo era la actitud de hace 20 a 30 años, digamos o 40 años tal vez, hacia la sexualidad, y cómo es ahora esta actitud. Lamentablemente, hemos experimentado como sociedad un relajamiento de actitudes ante el sexo premarital, perdón, o prematrimonial, ¿sí? Y esto no es nada más por desde el punto de vista tal vez religioso o matrimonio civil. Simplemente pareciera que las relaciones sexuales de alguna manera se usan como una forma de experimentar de manera indiscriminada esta parte tan importante de lo que es la vida sexual activa, la genitalidad. Y de repente, de alguna manera, pues se disocia, ok, bueno, si tú tienes derecho tal vez a ejercer tu sexualidad, sí, claro que sí, pero también te a ver que en el proceso no perjudiques o no seas perjudicada por alguien que a lo mejor no te va a responder. Insisto, volvemos al punto anterior. Tienen que haber los tres requisitos, ¿sí? Lo que es la intimidad, la pasión y el compromiso. Lamentablemente, justamente en nuestros días, pues se ha relajado, sobre todo este último componente del compromiso, que tú dale vuelo y la hilacha, tú disfruta, es tu edad, sí, pero pues también tienes que entender algo muy importante: los riesgos que se corren justamente al iniciar actividades sexuales en la etapa de la adolescencia. Otra actitud tal vez un poco, digamos, pues conflictiva, es justamente una mayor tolerancia a la homosexualidad masculina y o femenina. Ahora, en este caso, no se pretende en este video ni hacer una apología en favor ni hacer una apología en contra de las personas con una orientación sexual diferente a la heterosexualidad. En este caso simplemente se pretende señalar que también este elemento también justamente pues ha modificado profundamente la conducta sexual del adolescente. Si, por ejemplo, bueno, obviamente a lo mejor hace 50 años el homosexual era completamente rechazado. Muchos sujetos adolescentes que eran homosexuales, pues de alguna manera tuvieron que vivir una vida de represión justamente por temor a defraudar a los padres de familia, en lugar de acercarse a ellos, dialogarlo. Aquí lamentablemente, pues el problema, y lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante, lamentablemente, pues cuando los padres sabían que el hijo o la hija
eran homosexuales, ya sea femeninos o masculinos, de repente pues la reacción era de muy violenta hasta el punto de correrlo de la casa o incluso medio matarlo a golpes, porque justamente pues no, ¿cómo es posible que un hijo mío vaya a ser homosexual o lesbiana? ¿Sí? Otro elemento que también pues tenemos que considerar es pues son los medios sociales. Hace unos, ¿qué será? 40 años, 30 años, para no irnos tan lejos, obviamente no existía lo que es el auge que tenemos ahorita de las redes sociales, correo electrónico, mensajes de instantáneos, WhatsApp, Instagram, Facebook, redes sociales en lo general. Ahora, este problema justamente de las redes sociales nos ha traído un fenómeno en los adolescentes y adultos jóvenes que se llama sexting. En este caso, el sexting es justamente ese comercio sexual sin llegar a la pornografía como tal, donde una pareja de adolescentes tal vez comparten entre sí pues fotos o mensajes con contenido erótico sexual, ¿sí? O erótico afectivo. De repente pues está el famoso concepto de pues a lo mejor a mi chava, el adolescente, yo como adolescente tal vez le mando a mi chava pues una foto de mi pack, ¿sí? Y justamente el pack, entre comillas, es una foto de su miembro viril, de su pene, ¿sí? Igual, a lo mejor el adolescente que, pues justamente como una forma de ejercer también esta sexualidad a distancia, ¿sí? De repente le pide a la muchacha, a la novia, justamente pues que le mande tal vez una foto de ella, pues no sé, semidesnuda, enseñando los senos, masturbándose, video incluso, digo, quien es más arriesgado, pues tal vez a lo mejor le pida, pues ok, un video más acá, más subido de tono, donde justamente pues se aborda esta conflictiva o esta problemática de comercio de actividad sexual, pues a través de redes sociales. Y en ese sentido, pues estas fotos generalmente, ok, si quedaran restringidas solamente a cierta persona, bueno, pues a lo mejor, ok, pues si tú quieres hacerlo, y estás consciente de lo que pasa con todo esto, pues adelante, ¿no? Pero el problema no es ese, el problema va a ser que lamentablemente una vez que una muchacha o un muchacho liberan una foto o un mensaje con contenido sexual, con contenido erótico, de ellos obviamente, pierde por completo control. Es decir, una vez que se sube a la red, a internet, automáticamente se pierde cualquier tipo de control sobre esa publicación. Ok, tal vez mientras yo soy pareja de esa persona, pues bueno, a todo quedó en un simple, pues una experiencia entre comillas nueva, ¿sí? Pero una vez que yo termine con esa pareja o que nos peleemos o algo por el estilo, si acabamos en malos términos sobre todo, pues entonces a lo mejor la persona, el novio de a lo mejor despechado o la chava agraviada, pues de alguna manera puede liberar justamente esa foto a otra persona, ¿sí? Y justamente el problema es que acaban, pues a lo mejor fotos íntimas de la muchacha enseñando los senos o teniendo prácticas masturbatorias, igual en el caso del varón, pues justamente acaba en teléfonos, redes sociales, sitios de internet de contenido pornográfico, ¿sí? Y obviamente pues sin el consentimiento de ninguna manera de quien es la propietaria de esa foto, ¿sí? Creo que todos hemos escuchado también en las noticias, de repente, pues justamente que a alguna actriz de moda, no sé, me acuerdo de ahorita de momento de la chava esta que salía en un programa juvenil que era iCarly, no me acuerdo cómo se llama, de esta chava que también la hizo de Viuda Negra en Los Vengadores, varios por el estilo, que de repente pues se les han filtrado fotos de ellas íntimas, ¿sí? Donde ellas no la suben. Y ese es justamente el problema de esto, que toda esta práctica no es tanto el hecho de tomarse o no la foto uno mismo, sino que yo no doy el consentimiento de que esa foto suba justamente a una red social.
a un sitio público. Y eso es justamente una falta grave a los derechos sexuales. Otro elemento, tal vez esto lo desarrollaremos un poquito más adelante, en otro video, si sería interesante pues abordar esta situación. Bueno, otro elemento también muy importante que también pues desde los años 70, principios de los 80 para adelante ha cobrado pues mayor auge, pues justamente ha sido también la epidemia que estamos viviendo, pero que de repente está pues entre más controlada y también menos mediatizada, que es la epidemia de VIH. ¿Sí? Platicando con mi pareja hace algunos días, justamente con mi esposa, le decíamos eso, ok, pues así como de forma de broma, pues que bueno, ya sobrevivimos a la epidemia de VIH, hemos sobrevivido a dengue, hemos sobrevivido a gripe aviar, SARS, etcétera. Y ahorita, pues a ver si sobrevivimos a esta pandemia de COVID-19. Era un comentario, pues obviamente en sentido gracioso, en tono gracioso, pero lo que sí es cierto es que finalmente también en el mundo está atravesando por una epidemia de VIH, que a lo mejor es menos espectacular que ahorita, que hace unos 30 años. Incluso pues sabemos que ha habido actores importantes de cine, cantantes como Freddie Mercury, pues que se han declarado con VIH y que han muerto justamente a consecuencia del VIH. Pues finalmente también esta parte es importante como un elemento contemporáneo que complica el marco de la actividad sexual del adolescente. Bien, continuando pues con lo que se veía en la segunda diapositiva, que era la parte de los requisitos del proceso de adquisición de la sexualidad, pues tenemos ahora justamente hablando un poco de esto de la orientación sexual. Como tal, la orientación se define científicamente, por lo menos en términos de Papalia, que es el texto que se está revisando, es como un foco consciente del interés erótico afectivo hacia otras personas. Es decir, yo voluntariamente y de forma consciente, no por presiones, no porque estoy a lo mejor borracho o drogado o en contra de mi voluntad, manifiesto interés erótico afectivo hacia una persona, ya sea, en este caso, cuando es hacia una persona de mi mismo sexo, yo siendo varón, lo definimos como una orientación homosexual, comúnmente llamados gays, y cuando es una orientación hacia una persona del mismo sexo, siendo yo mujer, pues sería una orientación de tipo lesbiánica o lesbiana, perdón, ¿sí? Sería la homosexualidad, ya sea la masculina y la femenina. Sin embargo, también tenemos la orientación heterosexual, que es la que a lo mejor donde un hombre quiere tener relaciones erótico-afectivas con una mujer, ¿sí? Es decir, hombre con mujer, mujer con hombre. Esa es la orientación heterosexual. Tenemos otra orientación más, que es la bisexual, que es decir, es un hombre, por ejemplo, que ciertamente tiene preferencias erótico-afectivas en un momento dado hacia personas de su mismo sexo, siendo entonces homosexual, o hacia el sexo opuesto, siendo entonces heterosexual. Pero en este caso va a depender mucho, pues justamente de una cuestión consciente, a lo mejor contextual incluso. Es decir, el bisexual puede ser que dependiendo del contexto, de la situación en lo general, pues prefiera tener relaciones, ¿sí?, sexuales con ya sea una persona de su mismo sexo o del sexo opuesto, ¿sí? Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Esta información que estoy manejando, pues la investigué, su servidor la investigó en un libro de desarrollo humano, que se llama el texto, Desarrollo Humano, de la autora norteamericana Diane Papalia.
creo que es la 14ª, no, la 13ª, decimotercera, pues, edición. Es decir, no está basado justamente en ninguna clase de prejuicio, ¿sí? A lo que voy es a lo siguiente. En fechas recientes se ha publicado en algunas redes sociales y en algunos medios locales de información, en algunos noticieros, ya sea por internet o incluso en televisión, de movimientos que pretenden poner una cuarta o quinta, no sé en qué número van, vamos a tener una cuarta, digamos, orientación sexual. Y esta es justamente la pedofilia, ¿sí? La pedofilia es un trastorno mental, es una filia, es un trastorno parafílico donde el sujeto solamente puede alcanzar la excitación sexual a través de tener prácticas sexuales, obviamente, con gente de menor edad que él, es decir, de sujetos, dice el DSM-5, hasta de 13 años, porque de 13 años para adelante se consideran como adolescentes, ¿sí? Pero para fines prácticos, menor de edad sería incluso, pues también una persona que esté abajo de la edad oficial donde se alcanza la mayoría de edad en cada país. Por ejemplo, en México, bueno, obviamente una persona, un adulto que tiene sexo con una persona de 17 años, mmm, oficialmente sí sería pedofilia, pero sería un poco menos, digamos, ¿cómo decirlo? Un poco menos gravoso en el sentido de que este adolescente que tiene 17 años, de alguna manera, ya no está tan inconsciente de lo que está haciendo. Tiene un mayor grado de madurez y de voluntad y de criterio, ¿sí? Pero este no es el punto. El punto es justamente discutir esta nueva orientación sexual. De hecho, así lo están poniendo. Una nueva orientación sexual o llevarla a estar la pedofilia a una nueva orientación sexual. Mi punto de vista personal, sí, soy yo. No es la universidad de la cual trabajo, no es la organización por la cual también presto mis servicios, ¿sí? Mi opinión personal es, la pedofilia no es una orientación sexual, es, con todas sus letras, una preferencia, una parafilia o trastorno parafílico del comportamiento, ¿sí? Justamente porque para empezar atenta contra los derechos de los y las derechos sexuales, obviamente, de los y las niñas, ¿sí? Esto sí, bueno, quería poco aprovechar pues este foro justamente o este video para expresar, insisto, una opinión muy personal. Tal vez, yo sé que a muchos tal vez les mueva el tapete esta parte, bueno, es que pues si yo los quiero, si de repente pues no les hago daño, ok, tenemos que ver o redefinir qué significa hacer daño o no hacer daño, ¿sí? Por eso es importante justamente diferenciar esto, ¿no? Sin embargo, a grandes rasgos, en la pedofilia, pues justamente se está, digamos, explotando a un menor de edad que no tiene plena conciencia de lo que está involucrando y por lo tanto no ha dado su permiso, aún cuando a través de, digamos, seducción, a través de convencimiento, se logre una situación consensuada. Hay que recordarlo, el menor de edad no tiene la suficiente madurez cognitiva y por lo tanto estrategias de afrontamiento de estrés o de persuasión como para poder negar. Y ahora, sabiendo pues que finalmente mucho del comportamiento pedofílico pues muchas veces opera justamente a base de esto, de pues digamos así, um, embaucar, enganchar, incluso a veces a intimidar o amenazar justamente con hacer daño a los seres queridos del niño ofendido, ¿sí? Entonces,
insisto, mi punto de vista como profesional es que la pedofilia no debiera ser o no debería de ser una orientación sexual, ¿sí? Bueno, esto es parte de lo que yo quería comentar y pues justamente es algo muy importante que tenemos que considerar dentro de esta orientación sexual, ¿sí? Otro punto importante que también tenemos que considerar es justamente hablando de esto, ok, es muy diferente la pedofilia a la homosexualidad. En 1973, que estaba en boga el DSM-3, todavía venía incluido, bueno, más bien antes del DSM-3, venía todavía incluido en este manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales que edita la APA, Asociación Psiquiátrica Americana, venía la homosexualidad como trastorno mental. Lógicamente, la población homosexual, tanto masculina como femenina, no están locos o no tienen un trastorno mental. Y obviamente aquí, bueno, sí cabría haber hecho pues digamos, derogación, por así decirlo, de la homosexualidad como un trastorno mental. Pasa a ser, ahora sí, una orientación sexual, ¿sí? Sobre todo partiendo del supuesto que, ok, es entre dos personas que mutuamente dan su propio consentimiento, ¿sí? La mayoría de las veces siendo ya mayor de edad o en proceso de convertirse, que es muy diferente justamente a lo que decíamos anteriormente sobre la pedofilia, ¿sí? Bien, en 1973, como lo comentaba, se deja de hablar de la homosexualidad como trastorno mental y por lo tanto también se deja de intentar curarla a través de mecanismos terapéuticos clínicos, es decir, psicoterapia tradicional, a lo mejor acondicionamiento operante, terapia de electroshocks, terapia farmacológica, o incluso, pues en algunos casos, hasta a lo mejor terapia, si me puede llamar así, terapia moralista, ¿no? Discursos de repente muy airados, discursos muy viscerales que se le daban a los pacientes homosexuales sobre por qué estaban en una situación digamos, de anormalidad, ¿sí? Bien, continuando, con este tema, pues vemos ahora a continuación las posibles bases de la orientación sexual. ¿Sí? Ok, dejó de ser la homosexualidad un trastorno mental, pero la pregunta seguía siendo la misma. Entonces, ¿cómo es que se genera esa orientación sexual? Hablando de la homosexualidad, Sigmund Freud hablaba justamente de que el padre ausente y la madre castrante con un hijo varón, pues este hijo varón iba a desarrollar, justamente por contraidentificación, iba a desarrollar rasgos y características de personalidad propios de la madre, no del padre, porque el padre estaba ausente. Y eso básicamente era la explicación psicoanalítica para hablar de la homosexualidad. Pues esta concepción pues ya dejó de estar vigente, ¿sí? Como lo comentaba ahorita. Ahora se esgrimen algunas pequeñas teorías, sobre todo una que surge en 2006, que nos habla de una posible base genética. Ahora, cuando hablamos de una posible base genética, no quiere decir que, ok, ya, el hecho de que estés, perdón, el hecho de que sea así ya va a implicar necesariamente que mis hijos van a ser homosexuales. Y justamente en este caso, Bogart, en el 2006, describe en sus investigaciones que a mayor número de hermanos biológicos mayores que yo, va a ser mayor mi probabilidad de ser homosexual masculino. A lo cual quiere decir lo siguiente: si tengo un montón, si en mi familia somos 10 hermanos y yo soy el penúltimo o el último, obviamente tengo 9 u 8 hermanos más grandes que yo. Yo voy a ser el que va a tener mayor probabilidad de probabilidad de ser homosexual masculino. Ahora, esto solamente son
algunas posibles explicaciones. Y cuando hablamos de posibles explicaciones significa estrictamente eso, que no es algo que esté todavía de alguna manera aceptado o que sea posible generalizar. Una explicación que da Bogart justamente para esta situación es, aparentemente, el útero tiene una inmunidad biológica a fetos masculinos. Y en esto quiero a lo mejor tal vez recordar a una de mis maestras en la universidad, la maestra Matilde Cabrales, experta sexóloga, en ese entonces, no sé si ya haya fallecido, pues ya fue hace algunos años. Eh, Ella les decía en una clase, yo me acuerdo todavía mucho de esa situación, nos decía que justamente los hombres somos como el accidente de la naturaleza, que más bien la naturaleza tiende a crear mujeres. Y que nosotros, y así fue cuando, ya no lo dijo así como un poco así, un tanto en son de broma, que nosotros somos un mutante, una aberración, una anormalidad. De repente todos así como con cara de, está bien maestra, ya no nos diga, no nos deprima más, ¿no? Por favor. Entonces, eso es lo que, y, pues, justamente esto pasó más o menos en eh, una época más o menos donde estaba tal vez Bogart haciendo su investigación, ya hace unos 15, 20, unos 15 años más o menos, entre 15 y 20 años, donde justamente, pues, es lo que decía él. La maestra comentaba esto, que la naturaleza tiende a crear mujeres, niñas, y justamente una mutación de los cromosomas es lo que nos asigna el sexo. Y en este caso, pues es que nos falta una patita. ¿Sí? Y por lo tanto, esto pudiera explicar o reforzar esta idea que nos proporciona Bogart en cuanto a que entonces el útero femenino, el útero de la madre, pues va a tener mayor inmunidad o va a desarrollar inmunidad biológica a criar solamente fetos masculinos. Y por lo tanto, si hablamos de inmunidad, pues obviamente va a segregar sustancias que van a contrarrestar justamente a estos fetos masculinos. Y eso pudiera explicar la aparición de la homosexualidad masculina. Pero el problema sería justamente que nada más sería la homosexualidad masculina, no la femenina. Insisto, esto es solamente una posible explicación hablando de la recurrencia a los argumentos de base genética. Tendríamos que esperar a mayores de pruebas, tendríamos que esperar justamente a que esto se convirtiera en una ley. Hay que recordar que para que una ley, una ley desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista del conocimiento, se acepte como tal, pues tendría que ser aplicable a la mayoría de los casos y yo me tendría que explicar también la mayoría de los casos. Sin embargo, no es todavía justamente el caso. Es decir, sabemos que de repente a lo mejor tal vez con nuestros padres resulta que eran como 10 hermanos y pues todos de alguna manera no son homosexuales. Aunque aquí podríamos tal vez de repente pensar, bueno, es que a lo mejor, ok, nosotros lo vemos diario a nuestros tíos, pero no vamos a preguntarle, oiga tío, ¿usted acá le gusta andar con otro hombre? No le vamos a preguntar así, porque obviamente pues, preguntamos esto independientemente de cómo nos llevemos con él, pues mínimo nos va a sacar un buen sustote con un grito, nos va a regañar, incluso nos puede agredir, ¿no? Entonces, eso sería en cuanto a esta parte de la base genética. Ok, otra explicación que también se da para justamente lo que es el desarrollo, ahora sí, sexualidad, homosexualidad, tanto masculina como femenina, es la asimetría cerebral, ¿sí? Justamente, nomás aquí no recuerdo ahorita el nombre del autor de este estudio, no recuerdo, no lo coloqué, después lo puedo investigar. Nos hablaban justamente de que en el hombre homosexual o gay y la mujer heterosexual, los hemisferios, tanto el derecho como el izquierdo, son completamente simétricos, es decir, miden lo mismo y tienen la misma forma, ¿sí? Ahora, en el caso de la mujer lesbiana y el hombre heterosexual, el hemisferio derecho
es ligeramente más grande. Tenemos que recordar que el cerebro, pues obviamente controla pues tanto lo que son los procesos psicológicos superiores, como también la parte emotiva, sobre todo lo que es la parte de la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo, ¿sí? Y otro punto que también da como esta certeza es gays y lesbianas, de homosexuales masculinos y femeninos, las conexiones de la amígdala son idénticas a los del sexo opuesto. Es decir, pareciera que en este caso el cerebro del hombre homosexual corresponde a un cerebro de una mujer. Y el cerebro de una mujer homosexual le corresponde al cerebro de un hombre. ¿Sí? ¿Por qué se da esto? Buena pregunta. Solamente se describió una cuestión meramente neuroanatómica. Ok, ¿son iguales o son diferentes? Pero esto finalmente tampoco da como que mucha explicación justamente para ver por qué una persona, por qué un hombre o una mujer desarrollan conducta homosexual. Y otro punto que también tiene mucho que ver va a ser la presencia de las feromonas, ¿sí? Ok. Otros estudios también señalan lo siguiente, que el olor del sudor masculino, así a macho en su jugo, activa el hipotálamo del hombre homosexual, pero al igual que el de la mujer heterosexual. Es decir, esta hipótesis de las feromonas también tiene que ver con la explicación anterior, hablando de la asimetría cerebral. Y ahora, dentro de esta hipótesis de las feromonas van a ser estas sustancias que obviamente el cuerpo segrega justamente para tal vez buscar pareja. Es un proceso biológico involuntario y por lo tanto inconsciente, ¿sí? Todos segregamos feromonas y todos tenemos esa capacidad de percibir justamente lo que es el olor tal vez de una mujer que tiene, digámoslo así, deseo de tener una relación sexual, ¿sí? Pero obviamente cuando ya lo tiene, pues no, obviamente si no, a lo mejor yo diría, pues es que yo huelo cuando las parejas quieren andar conmigo. Digo, finalmente no es, o sea, a lo mejor de repente es nada más en mi imaginación, no es que yo pueda oler esto, ¿sí? Y aparte, insisto, es un proceso inconsciente, no es que realmente huela esto, ¿sí? Por ahí de repente también me tocó revisar cuando estaba usando las imágenes para la diapositiva, pues ciertamente hay fragancias hechas a base de feromonas. Y de repente a lo mejor un chavo, una chava, pues puede decir, bueno, que pues pues me baño en feromonas, ¿no? Me compro una botella completa y me la vacío, ¿no? Pues a veces sí pego chicle con alguien, ¿no? A veces sí alguien me hace, perdón, a veces sí alguien me hace jalón, ¿no? ¿Sí? Pero eso es justamente también una posible explicación. Ok. Cuando hablamos ahora, a continuación, de la conducta sexual, pues vamos a hablar primero que nada de algunos lamentables y tristes datos estadísticos. 42.5, perdón, 42.5% de adolescentes de entre 15 y 19 años ya han mantenido relaciones sexuales en Estados Unidos, y esto lo dice Abima Martínez y Capón en el 2010. ¿Sí? Hace 10 años, menos de la mitad de los adolescentes norteamericanos entre 15 y 19 ya habían tenido relaciones sexuales. Con lo que esto lleva a esta afirmación es que, ok, entonces, quiere decir entonces que el adolescente en Estados Unidos, por lo menos, pues la mayoría ya han practicado o han tenido alguna experiencia sexual, tal vez de inicio o consecutivamente. Y también ese mismo estudio decía que en Estados Unidos también, en promedio, la niña adolescente, la mujer adolescente, empieza las actividades sexuales a los 17 años y el hombre a los 16 años. Como siempre, cuando hablamos de estadísticas, hay que ver que justamente estas reflejan solamente
datos numéricos aplicados a lo que es ¿cómo se llama? La muestra, ¿sí? Que es una muestra, es una parte de una población total. Sería virtualmente imposible hacer una toma estadística de una muestra que sea 100% del 100%. Digo, sería lo ideal y tal vez es la panacea o sería la quimera de muchos investigadores sociales. Sin embargo, pues no es así. ¿Sí? Ok. Y también otro punto importante, son datos y cifras norteamericanos. Un punto importante que siempre debemos de considerar al momento de justamente pues manejar o revisar algún dato estadístico es este, ¿no? Que habría que ver de qué país son y qué tanto se pueden aplicar a una misma situación sociocultural, política, económica de nuestro propio país. ¿Sí? Ahora, durante justamente la adolescencia se presentan pues principalmente dos factores o dos eventos que son lamentablemente muy riesgosos para cualquier adolescente. Número uno, las ITS o enfermedades de infección de transmisión sexual y la otra parte, pues obviamente los embarazos no deseados. Es decir, el adolescente no nada más tiene que cuidar de no infectarse o contagiarse o no quedar embarazada, tiene que cuidar de las dos cosas. ¿Sí? Bien, pero ¿qué adolescentes tienen mayor riesgo de adquirir o una infección o de embarazo? Número uno, aquellos adolescentes que inician de manera muy temprana, incluso menor a la cifra que se estaba publicando en la imagen anterior, de su actividad sexual. Es decir, niñas de 15 años, 16 años, que tal vez justamente por alguna cuestión, ya sea presión social, abuso sexual, porque aquí también está este concepto, o experimentación o curiosidad, de alguna manera pues inician precozmente su actividad sexual. Ese sería un factor de riesgo. Otro, aquellos adolescentes y mujeres y varones que tengan múltiples parejas, ¿sí? Es decir, en este caso, ciertamente, pues la cuestión de la fidelidad mutua, pues ciertamente sigue siendo un factor que de alguna manera puede proteger tal vez para embarazos no deseados, pero no tanto como para lo que sería infección de transmisión sexual. Ahora, en algunos círculos, de repente, cuando hablamos justamente de esta parte de la fidelidad mutua, perdón, de repente pues tendemos a hacer como una cuestión, un dogma religioso, moralista tal vez, pero cuando hablamos de fidelidad mutua, ok, bueno, solo con mi pareja, pero siguiendo ciertas precauciones. Tampoco se trata aquí en este video de lanzar una polémica o una apología sobre el uso o no uso de métodos de anticoncepción. Cada quien tendría que recurrir justamente a sus propios criterios y valores. ¿Sí? Pero aquí justamente el hecho de que tengas múltiples parejas y de que no uses anticonceptivos, pues justamente van a hacer que te pongas, ahora sí como decimos coloquialmente, en el matadero, en el tocadero, literal. ¿Sí? Porque justamente es el problema, ¿no? Que lamentablemente el adolescente que no se cuida y que tiene muchas parejas, tal vez de una noche de pasión, una noche de copas, una noche loca, como decía la canción bueno, de alguien, no me acuerdo cómo se llama, justamente entonces tiene que ver con este incremento de la posibilidad de quedar embarazada. ¿Sí? Lógicamente, también tendríamos que ver algo muy importante, la cuestión de la información adecuada. De repente, casi siempre hay una polémica, y es tema de una severa incluso discusión entre padres, el hecho de que qué tanta información se le va a manejar a la hija adolescente o al hijo adolescente. Se tiene como ese tabú de pensar o esa idea loca, y lo repito así, de que a lo mejor es que si le doy mucha información es como si estuviera dando permiso. No, es al revés. Si no le das información adecuada, científica,
Obviamente el que va a comentar locuras va a ser justamente pues, el adolescente, ¿no? Porque sería algo así como tener una, no sé, un arma, perdón, tener un arma de fuego sin un instructivo o sin saberla cómo manejar. Y lo peor del caso, cargada, ¿sí? Y sin el seguro. Entonces, de repente, los padres tendrían que tener esa delicadeza, esa obligación, que también les da su estatus de ser padres, de proporcionar información válida, información adecuada. No asumir que, pues algún día lo vas a ver todo, ¿no? O bueno, es tarea de la niña con con su mamá y yo con el niño. Es tarea de los dos padres. A veces hablo de la técnica chicoche para criar a los hijos. Los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Para quien no lo sepa, Chicoche fue un cantante tropical, cantaba cumbias allá en los años 70, 80. Justamente una canción de sus éxitos más recordados fue justamente este, Los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Chicoche se murió y pues lamentablemente nos dejó la crisis. La crisis era su grupo. Y es un mal chiste, por cierto. Bien, en este caso hablamos de justamente entonces es necesario contar con información adecuada y obviamente cerciorar a nosotros como padres de que estamos dando esa información. Ahora, si a nosotros nos da así como repelús manejar la información, bueno, tenemos que buscar o recurrir justamente a un especialista que nos asesore, que nos informe, ¿sí? Y no como de repente rasgando la vestidura, clamar la venganza del cielo cuando nuestro adolescente, niña o niño, o nuestro hijo, pues niño o niña, de repente pregunta algo sobre sexualidad, ¿sí? Porque a veces, lamentablemente, lejos de dar una respuesta correcta, racional, científica, válida y calmada, de repente le tendemos lamentablemente a torcerle la cabeza por la bofetada que le voy a dar. Porque ¿cómo puede hablar él de esas cochinadas? Entonces, no, eso sería algo inadecuado. Es mejor contar con información adecuada. Y como ya lo decíamos también anteriormente, justamente el contar con esa información adecuada va a hacer que la adolescente y el adolescente demoren, aunque no va a ser para toda la vida obviamente, que demoren el inicio de la actividad sexual. Hasta que llegue el momento en que él o ella pues ya de alguna manera vean que es el momento adecuado, de repente es con la persona adecuada y pues ya hace algo completamente consciente y ojo, no forzado, ¿sí? Otra característica generalmente que tiene que ver con poblaciones de alto riesgo para infección de transmisión sexual y o u embarazos no deseados son las desventajas socioeconómicas, donde de repente pues los padres están más metidos en buscar pues qué llevar de comer a la mesa, que obviamente es una tarea también importante, descuidando muchas veces o dejando de lado que pues sea televisión, sea radio, sea internet, sean los sitios porno, sea no sé, tal vez el amigo de la esquina, la revista Playboy, la que dé información sexual, ¿sí? Entonces, lamentablemente, pues a veces esta parte de las desventajas socioeconómicas es algo muy común, ahora sí, gran parte de nuestro contexto nacional, ¿sí? Estamos más ocupados pues en el trabajo, en traer dinero para la comida, que a lo mejor también en alimentar pues la necesidad de información que tienen nuestros hijos. Otras cuestiones que también obviamente pues ya tienen mucho que ver también con el contexto social, el uso y abuso de drogas, donde de repente justamente porque el chavo o la chava estaban intoxicados, estaban completamente alucinando, pues obviamente ya no supieron ni siquiera qué hicieron ni con quién lo hicieron, ¿sí? Y la consecuencia de esto, pues ya lo dijimos anteriormente, es una de dos. O sales embarazada o adquieres una infección de transmisión sexual, una ITS, ¿sí? Conducta antisocial, una constante de los adolescentes es justamente de la mano con su desarrollo cognitivo, que todavía no alcanza la plenitud y pareciera que retorna un poco a la etapa del egocentrismo, que es un término que desarrolla Piaget, es justamente eso, de pensar que el adolescente, pensar que es completamente invulnerable
que es a prueba de todo, y no es así. Ahora, esto es un antecedente lamentablemente para la conducta antisocial, donde de repente, bueno, ok, soy invulnerable a prueba de todo, no me pasa nada, órale, y por lo tanto yo puedo hacer lo que yo quiera, y no importa quién me lleve entre las patitas, ¿sí? Entre los piecitos. Esa es justamente la conducta antisocial. Y obviamente va a ser más riesgoso para el hombre tener ese tipo de actitudes, ese tipo de conducta, porque generalmente van a, pues ok, pues como yo puedo hacer lo que yo quiera, porque soy el rey del mundo, porque yo las puedo todas, yo puedo hacer todo, yo lo resuelvo todo, a mí no me importa nadie, pues justamente quien sale perjudicada, pues es la chica, la novia, la pareja. Y acaba o con una ITS o embarazada. Y también, pues ciertamente, cuando sus padres nos decían, no te juntes con esos pelafustanes, porque no son de mucha confianza, pues ciertamente tenían razón, o tienen razón los papás, porque efectivamente también se ha detectado, se ha descrito que la presencia o la asociación con personas problemáticas o conflictivas puede ser un factor de riesgo justamente para embarazos y o infección a transmisión sexual. ¿Sí? Ok. Ahora, esto sería, bueno, lo que acabamos de revisar era población con mayor riesgo. Ahora, ¿qué es lo que causa en realidad ese inicio temprano? Pubertad temprana, sobre todo en, digamos, en latitudes tropicales donde, como, bueno, nunca lo he dicho, en algún otro diplomado o curso también señalaba yo lo siguiente, que una constante de las muchachas, de las adolescentes que viven en zonas costeras es justamente eso, que tienen 12 o 13 años, ya tienen un cuerpo completamente con los caracteres sexuales secundarios, es decir, ya se ven como mujeres ya mayores, como muchachas adultas o jóvenes. Pero le pregunto la edad, ¿cuántos años tienes? No, pues 12, 13. Caray, pues, ¿cómo? Pues justamente ese es el problema con esto, una pubertad temprana, que lamentablemente, sobre todo en el caso de la niña, de la muchacha, la pone en una situación delicada de riesgo, es decir, de repente la niña todavía malentiende qué es la menstruación, pero ya tiene toda la fisionomía externa, insisto, los caracteres secundarios de una mujer. Y esto, lamentablemente, atrae, pues obviamente, a los buitres, a las aves de rapiña que están justamente atrás de ella, porque se volvió, lo voy a decir aunque sea vulgar, apetecible. ¿Sí? Pero lamentablemente esto puede provocar una cuestión de pubertad temprana. Otro aspecto, la pobreza, ¿sí? Aunque hay que recordar, no el hecho de que seas pobre quiere decir que ya, pues, ok, pues voy a tener sexo con quien sea y voy a tener todo un montón de infección de transmisión sexual. No, pero insisto, va más o menos con lo que decía en la anterior diapositiva en cuanto a desventajas socioeconómicas. Otra más, y es tal vez la más dramática, que es el abuso sexual, donde justamente niñas que han sido violentadas por un familiar, padre, hermano, tío, abuelo, etcétera, de alguna manera, pues inician precozmente a esa actividad sexual. Y una de los indicadores que nos pueden llegar a suponer un diagnóstico de abuso sexual es justamente el incremento de un interés desmedido, una curiosidad un tanto ilegítima o anormal, más bien, anormal por la sexualidad. Y eso tiene que ver justamente porque tal vez hubo un abuso sexual hacia esa persona. Otro punto es justamente la ausencia del padre, y no porque el padre sea el brazo ejecutor de la familia, el que va a castigar, el que va a reprender, sino porque finalmente es quien también en coalición con la mamá va a establecer pues los lineamientos adecuados para llevar una dinámica conductual apegada a normas dentro de la familia, ¿sí? Presión social. Sí, ciertamente, a lo mejor justamente, pues es que todos mis compañeros, a lo mejor la adolescente puede decir esto, pues es que todas mis amigas
de lo que platican es que si lo tenía muy grande, que si lo tenía muy chico, que si fue aquí, que si fue allá, que si me hizo, que si no me hizo, que como dice la canción de Arjona, me besó hasta la sombra. Entonces, justamente esto hace o crea en el adolescente una presión social. Pues que yo también quiero pues, experimentar lo que ellas, es que si no lo hago, pues que me van a mandar a la tristeza, me van a correr o me van a empezar a dejar de hablar. Y lo mismo aplica para los niños, para los hombres. Y tal vez para el hombre sea un poco más complicado, digo, también para las mujeres es complicadísimo, ¿no? Pero para el niño también suele ser un poquito más complicado, porque lamentablemente, justamente los amiguitos o amigotes, de repente, justamente empiezan, lo primero que empiezan digamos, pues, uy, es que pues, a lo mejor tú acá no paraguas, o a lo mejor tú acá no, pues no eres, no eres machín, o no eres hombrecito. Y esto hace que, pues, justamente el adolescente varón sobre todo, insisto, pues busque esas actividades sexuales tempranas, con el riesgo tal vez, insisto, o embarazar a su pareja, o adquirir una infección de transmisión sexual. Un factor que también se ha asociado, de acuerdo con Papalia, es el mal desempeño escolar y la falta de metas académicas. Sí, ciertamente es muy importante considerar esta parte de la vida del adolescente. Justamente en la etapa de la adolescencia, el ser humano tiene que empezar a contemplar cuál va a ser su proyecto de vida. Y generalmente cuando hablamos de proyecto de vida, con lo primero que lo asociamos es con esta parte, con esta dimensión de lo que quiero estudiar y en lo que quiero trabajar. Que ciertamente son aspectos muy importantes del proyecto de vida, pero pues finalmente también esto puede generar en el adolescente cierta pues ansiedad. Es que bueno, no, pues tengo problemas académicos con todos, no me gusta estudiar, me da flojera hacerlo, pues, ¿para qué estudio si ni voy a trabajar en lo que estudié? Y cosas por el estilo. Y esto obviamente, pues de alguna manera, nos va a hacer más propensos a buscar no tanto consuelo, sino más bien a buscar a lo mejor experimentar con otro tipo de situaciones, como por ejemplo la sexualidad. ¿Sí? Negligencia de los padres, sobre todo cuando los padres no quieren, no es que no es, una cosa es que no sepan y otra cosa es que no quieran. Aquí lo que critico o lo que se está criticando a través de Papalia es justamente la negligencia de los padres en el sentido de no querer hacerlo. Es que no, eso no es culpa, eso no es responsabilidad mía, tú te entiendes con tu muchacho, con tu muchacha, yo me parto el lomo diario trabajando dinero, trabajo de 8 a 8 de la noche y lo que llego del camión son las 10 de la noche y ya. O sea, yo no tengo tiempo para platicar de esas cosas o de esos temas con los hijos. El padre diciendo esto. Entonces, justamente eso también es un comportamiento negligente por parte de ellos, siendo que, insisto, es una obligación de los padres, pues ser los primeros orientadores sexuales, los primeros orientadores vocacionales, ¿sí? Sin embargo, pues se hace caso omiso de esto y pues se deja así como que bueno, pues es que si no podemos nosotros, o no queremos, pues mejor que lo haga otra persona, ¿no? O ya, deja de estar pensando de cosas, tú, ¿sí? O sea, tendemos a minimizarlo. Otra causa, pues va a ser posturas culturales de experimentación sexual temprana. Decíamos al principio de la intervención, lamentablemente la actitud ante el sexo premarital, prematrimonial, pues se ha relajado. Y de repente, pues es que mejor, pues tú distráete, tú conoce, tú no sé, tú practica, tú entrena, como si fuera un deporte tener relaciones sexuales, ¿no? Tú entrena y pues ya si te gusta, bueno, si no, pues ni modo, no es el adecuado. Entonces, lamentablemente, a veces, insisto, esta parte del relajamiento de la actitud cultural ante la experimentación temprana, de repente, pues no es la más adecuada. Porque justamente es lo que provoca la presión social de los pares. ¿Sí? Ok. Sin embargo, pues tendríamos que hablar aquí en este punto, ya casi para la recta final del video, pues hablar de, bueno, los factores de prevención. O sea, ok, sí ya vimos que a lo mejor pues está re mal la situación, pero la palabra está recogida la situación, está bien feo,
Pero, ¿qué hacer entonces? Bueno, ¿cómo hacer para prevenir que mi hijo o mi hija, pues de alguna manera tengan relaciones sexuales previas? O, bueno, ¿qué? Si les van a tener, sí, pero que tengan la suficiente confianza y madurez para acercarse a mí y yo no sacar una pistola y querer matar a la pareja, al mocoso, o a la muchacha. O que si yo digo que si la niña salió diciendo que salió embarazada, de repente pues la anden corriendo de la casa o la anden sacando el niño a trancazos, ¿no? Aquí más bien tendríamos que ver que siempre va a ser necesario tener una relación cálida y estrecha con la familia en todo momento y a pesar de cualquier situación, ¿sí? Es decir, no nada más hablar de esta parte de esta parte de justamente concretarme a que pues yo soy el que da dinero a la casa, el que trabaja y no escucha, o el que manda sin escuchar, o yo soy la mamá que a lo mejor hace la comida, hace el aseo, lava, plancha, manda a la escuela, etcétera. No, es algo más que eso. De hecho, también tiene que ver esta primera tiene que ver con la anterior, con la siguiente, que es pasar tiempo en actividades familiares. Es decir, involucrar al hijo adolescente en la familia. Lamentablemente, el adolescente a lo mejor va a tener esa tendencia a separarse. Pero a veces, encima de esto, pues todavía lo segregamos o permitimos que se segregue, pues entonces salió peor. Porque lamentablemente, pues ese tiempo que no está con nosotros, ¿dónde está? Y la pregunta sería ahorita, señor y señora, su hijo adolescente, ¿sabe dónde está? ¿Sabe con quién está? ¿Sabe qué está haciendo? Otro factor de prevención, también muy importante, es la religión y la moral. Hablando de religión, bueno, insisto, no se trata de hacer una apología ni a favor ni en contra de ninguna religión. Aquí, cuando hablamos de factores psicológicos, la religión la tenemos justamente como esa creencia en un ser supremo, en el ser supremo, que nos da un sentido de trascendencia y de importancia a la vida, ¿sí? Y justamente dentro de esta parte de la religión, pues está esta como limitación, pues por a lo mejor llevar un código de conducta moral, por ejemplo, donde a lo mejor pues yo no quiero llegar a lo mejor, no sé, como coloquialmente se dice, quiero llegar virgen al matrimonio. Digo, si la muchacha piensa así, pues está bien. Si el chavo también quiere llegar así, pues está bien. No tiene nada de malo. El problema es que lamentablemente a veces se le da justamente esa vuelta, ay, tú, persinado, ay, tú, uy, ¿cómo se llama? Asustadizo, así como diciendo que, tal vez, pues, moralista o santurrón. No, finalmente, él y la adolescente que pertenece a una religión, cualquiera, independientemente de cuál sea, yo hasta ahorita no conozco una religión de las grandes religiones y de las sectas que se desprenden de esas religiones que de alguna manera diga que el adolescente puede tener sexo así a lo loco. Digo, si hay alguna, pues quisiera saber, pues para conocer, digo, para también no regar el asunto, no regar la sopa. Pero ninguna religión que yo conozco o que yo sepa tiene esa permisividad de, ok, ¿sabes qué? Hijo, hija, cuando seas adolescente tú vas a tener derecho de darle con quien quieras, de quien quieras y como quieras y cuantas veces quieras. Que yo sepa no la hay. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, va a ser un factor de prevención justamente pertenecer o contar con un código de conducta que rija justamente la moral o la religión. Por último, llegaríamos justamente a lo que es las infecciones de transmisión sexual, las ITS, donde vemos algo que ya habíamos descrito hace ratito, esta parte de la ironía, lo irónico del asunto, donde, por ejemplo, pues nuestros adolescentes se perciben como invulnerables y pues obviamente no tienen como esa conciencia de que a ellos también les puede pasar, ¿sí? Y esto lógicamente pues los va a hacer como más predispuestos o más predisponibles a adquirir o contraer una ITS. ¿Cuáles son? La lista negra. Bueno,
virus del papiloma humano, del cual tenemos hasta 40 tipos y donde su rango de adquisición va de los 15 a los 23, perdón por la falta de ortografía, es años, no baños. Es rango de edad, repito, el dato correcto es rango de edad de los 15 a los 23 años, no baños, es años. Afortunadamente, a pesar de que un padecimiento grave que puede llegar a producir cáncer cervical en la mujer, incluso la muerte, hay una vacuna para ella, que se aplica a niñas entre los 11 y los 12 años. Pero de entrada esto, ¿cómo voy a permitir que mi niña, que es una niña, una bebé de 11 o 12 años, se vacune contra eso? Pues ¿qué? ¿Ya tiene sexo? No. Si los padres asumimos esa mentalidad tan retrógrada de no aceptar esta vacuna, bueno, pues obviamente, pues entonces vas bajo nuestra cuenta y riesgo, ¿sí? Ok, otro miembro más de la lista, de la encantadora lista negra, VIH, que ya sabemos que es el agente patógeno que hace que cuando un sujeto lo adquiere, pues desarrolle SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que muchas veces puede llevar a la muerte, tarde o temprano llega finalmente. Gonorrea, ¿sí? De repente, en esta parte de la gonorrea, ok, bueno, sí, ciertamente es por contacto vaginal, pene-vagina, o vagina-pene. Pero de repente, ok, bueno, pues como ya sabemos que por ahí, digamos, la práctica sexo vaginal, de repente puede provocar gonorrea, bueno, pues para evitarnos el problema del embarazo no deseado, bueno, practico entonces sexo oral. El problema es que justamente, pues puede haber una cuestión muy importante de gonorrea faríngea, ¿sí? O sea, salió peor. O sea, lo que ibas a tener en los genitales lo vas a tener también en la boquita. Clamidia, clamidiasis, hepatitis B y particularmente en el caso de los varones, sobre todo aquellos que comparten ropa interior, de repente toallas o artículos de uso personal, por ejemplo, jabón, estropajos, etcétera, pues obviamente pueden desarrollar tricomoniasis en el caso de los hombres. O igual los que se bañan en baños públicos, ¿sí? Ok, bien, este sería, en esta parte no quiero profundizar mucho porque obviamente pues no es el caso, es solamente señalar la existencia de estas enfermedades que pues justamente tienen que ver con esta parte de ser un riesgo muy importante en lo que es la sexualidad del adolescente. Bueno, pues por mi parte es todo, agradezco por la atención a esta intervención. Cualquier duda, pues obviamente por los medios ya conocidos, a través de Classroom o a través de los comentarios en el video. Por mi parte es todo, gracias y nos vemos la próxima semana. Adiós.